El caso de Josué Velázquez es considerado por muchos como uno de los episodios más aterradores del mundo paranormal. Para unos todo fue real, para otros un evidente fraude. Pero ¿y si ambas posturas se quedaran cortas? En este video analizamos evidencias que apuntan a una posibilidad inquietante que estaría detrás de lo que Josué relató en La Mano Peluda. La intervención de algo cuyo objetivo parece seguir actuando, incluso si decides no creerle. Quédate, pero solo si prefieres la verdad a una ilusión. En el 2002, una llamada al programa de radio La Mano Peluda sembró un terror sin precedentes. Los oyentes fueron testigos en tiempo real del ataque y asedio que sufrió un joven atrapado por fuerzas que la razón no puede explicar. Esta historia cobraría una relevancia aún mayor años después, cuando Dross la presente a una nueva generación, catapultándola a una escala global. Pero la narración no solo era terrorífica, sino que mantenía una línea coherente y transmitía con intensidad el pánico que Josué afirmaba estar experimentando en ese preciso momento. Este detalle no solo impactó a la audiencia, sino también a la producción del programa, cuyos integrantes han asegurado no solo que la llamada fue completamente real, sino que ellos mismos experimentaron fenómenos extraños dentro de la cabina, como un repentino descenso de la temperatura que les hizo sentir que estaban frente a algo que no era normal. Se empieza a sentir un frío que hela los pies. Viene de abajo hacia arriba, no es un frío normal, no es un frío común. José realizó la llamada cuando su situación ya había escalado a un nivel que según él ya era insoportable. Sin embargo, su experiencia se remontaba a varios años atrás, cuando su interés por el ocultismo y su curiosidad lo llevaron a cruzar límites que él mismo consideraba prohibidos. Pero sería una asfixiante crisis económica la que lo empujaría a dar el paso definitivo, realizar un pacto con entidades de la oscuridad, con la esperanza de obtener todo aquello que siempre había deseado. Josué describe un proceso que se extendió durante varios años de preparación, en el que fue introduciéndose poco a poco en este tipo de conocimientos. Siguiendo los ritos escritos en antiguos grimorios, asegura haber logrado manifestar en su propia casa a un demonio llamado Lucifugo Rofocale, una entidad que según esas tradiciones ocultistas sería la administradora de las riquezas y de los pactos mundanos. Este ser, cuyo rostro no podía distinguir con claridad, pero tenía una apariencia humanoide y profundamente aterradora, se convertiría, según su relato, en su guía, enseñándole sortilegios y hechizos que lo llevarían a sumergirse cada vez más en estas artes oscuras. Sin embargo, mientras más avanzaba en ese camino, Josué no se sentía satisfecho. Lo que más anhelaba no era el conocimiento, sino el dinero. Y esa obsesión lo llevará a seguir consultando otros libros de invocaciones, hasta que encontrará el indicado. Es entonces que, convencido que era lo que él necesitaba, realizará ese ritual esa misma noche. Lo que ocurriría después, según sus palabras, sería una de las experiencias más perturbadoras de su vida. Al despertar en medio de la noche, verá una figura grotesca, un cerdo erguido sobre sus patas traseras, que atacaba a su madre que descansaba en su habitación. Josué, lejos de gritar o entrar en pánico, le pedirá a la criatura que se detenga, y la bestia, obedeciendo la orden, soltará a su madre dejándola caer al suelo, y luego dirigiéndose hacia él, le indicará que lo siga. De esta manera, asegura Josué, llegará hasta el umbral de su casa acompañado por aquella criatura,
y de una manera que no logra explicar con claridad, asegura que voló hacia el cerro donde ya desde hacía tiempo realizaba sus rituales. En ese lugar la criatura había adquirido otra forma, adoptando nuevamente la apariencia del hombre tenebroso que se le había manifestado la primera vez. Allí Josué afirma que será recluido dentro de una cueva, donde permanecerá durante 21 días. Resulta llamativo cómo Josué insiste en transmitirnos la idea de que la experiencia era completamente real, enfatizando que estaba completamente consciente del paso del tiempo mientras permaneció en este lugar. Según su relato, durante ese periodo no solo observó la presencia de distintas entidades sobrenaturales, sino también de personas que transitaban por el lugar sin notar su situación. Y es en ese encierro donde se le ofrecerá un anillo de dominio, con el cual tendría el poder de someter a entidades que estarían bajo su mando. Contrario a lo que esperaríamos, el estado emocional de Josué no era de miedo. Asegura que se sentía de algún modo satisfecho, convencido de que todo lo que estaba viviendo confirmaba la realidad de sus experiencias y seguro que finalmente obtendría todo aquello que estaba anhelando. Pero el anillo tenía un precio devastador. Debía sacrificar a alguien de su familia para obtenerlo. Josué, sin muchos escrúpulos, tras descartar a sus hermanos y a su madre, tomará la decisión más oscura de su vida: ofrecer a su abuela. Según su relato, tras dormirla profundamente, realizará lo que le era requerido, extrayendo una parte de la piel de la espalda de la anciana, la que tendría que usar como un pergamino para sellar el pacto. En aquel entonces la voz de Josué destilaba un arrepentimiento desgarrador, una angustia que parecía genuina. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso, que mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado, pero no puedo salirme de aquí porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento lo perdería. Josué asegura que tras el sacrificio, su suerte cambió, logrando graduarse de la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo en apenas 6 meses. Carrera que le habría permitido formar una empresa en Estados Unidos con solo 20 años y con la que empezaría a ganar mucho dinero. Sin embargo, el dinero que ganaba en un día tenía que gastarlo ese mismo día, porque de lo contrario, desaparecía. Contrario a lo que pudiéramos pensar, con el paso del tiempo, esto se convertiría en un tormento. El no saber en qué gastar el dinero antes de que éste desaparezca, sin poder regalarlo, ahorrarlo o usarlo para ayudar a alguien. Pues si lo usaba de alguna manera que no fuera con fines egoístas, era agredido brutalmente por entidades que se le presentaban para atormentarlo. Las agresiones físicas incluso se escucharán durante la grabación, donde Josué aseguraba ser ahorcado mientras hablaba por teléfono. No, de que están echando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita, eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? Oh, por Dios, so much help. Ya me estoy, me tranquilicé. Tengo en mi poder este anillo que me dio, con lo que puedo dominar muchas cosas. Trae en la mano es un símbolo, no sé cómo se llama, pero les explicaré cómo es. Es una punta como fuese de flecha, que trae como si fuese una cruz cristiana invertida, y en el puño trae un ojo de cristal o algo así. Yo sé que eso es muy malo porque hoy me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir. Me están atormentando aquí, me está picando mis costillas
un demonio. Oiga, que me parece un niño que me está llorando. No oigas nada. Cierra tus oídos, Josué. Ay, no, es un montón de gatos. Juan Ramón Sáenz, el locutor y conductor del programa, se comprometerá a ayudar a Josué con la ayuda del pastor Roberto Guaso, quien ya era un personaje recurrente en el programa de La Mano Peluda, asesorando en los casos que involucraban problemas espirituales. Al día siguiente Josué volverá a llamar, y esta vez la interacción será con el pastor Guaso. Luego de la intensa sesión de liberación al aire, el pastor se comprometerá a hacer un seguimiento espiritual de Josué. Josué, evidentemente conmocionado por los tormentos que estaba viviendo mientras el pastor oraba y leía salmos, cerrará esa intervención prometiendo que aceptaría la ayuda del pastor y que su próxima llamada sería para dar testimonio de cómo Dios había cambiado su vida. Me voy a ir, ¿eh? Dios te guarde. Prende, busca una radio. Si tienes a tu alcance, hay mucha tecnología en este país. Busca una estación de radio cristiana que esté abierta en este momento. Y si puedes comunicarte con ellos, si están poniendo alabanzas, préndelo y que te oigan tu departamento donde están esas alabanzas, por favor. Me voy a ir. Me voy a despedir de ustedes por esta ocasión. Les ruego a Dios no sea la última. No la hagas. ¿Por qué? Dios está contigo. Siento que la próxima vez que hable con ustedes Va a ser para que nos des un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así va a ser, dilo por fe. Decláralo por fe. Decláralo por fe. La próxima vez que yo hable con ustedes será para decirles lo que Dios ha hecho en mi vida. Decláralo, pues. Dios mío, ayúdame. La próxima vez que yo hable con ustedes La próxima vez que yo hable con usted, lo declaro en fe. será para decirle Será para decir lo que Dios ha hecho en mí. lo que Dios ha hecho en mí. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. José, vamos a estar en contacto, ¿le parece bien? Ajá. Y hablamos el lunes. Sí. Pero yo quiero que usted esté seguro de que está teniendo la fuerza de Dios, ¿ok? Sí. Entre más fuerza tenga usted, menos miedo va a haber. Lo último que se supo en aquel 2002 fue que Josué se encontraba bajo resguardo en un retiro espiritual en Los Ángeles, California, en un centro de preparación y asesoría para ministros, donde, según Juan Ramón Sáenz, el joven estaba logrando un progreso y que pronto recuperaría su libertad espiritual. Sin embargo, a pesar de la carga dramática del relato de Josué, un análisis frío de su relato revela no solo inconsistencias y contradicciones, sino múltiples dificultades lógicas y preguntas que resultarán difíciles de responder. Josué afirmó haber completado una carrera profesional de 5 años en apenas 6 meses. Según su relato, bastó con presentarse ante el director de la institución para que éste aprobara su expediente. Incluso si aceptáramos a modo de hipótesis algún tipo de influencia hipnótica o sobrenatural sobre dicha autoridad, la obtención de un título universitario requiere de una cadena de registros académicos y trámites administrativos que no dependen de la voluntad de una sola persona. Además, resulta llamativo que Josué sostenga que la carrera tiene una duración de 8 años, cuando en realidad son 5. Este detalle no es menor, ya que podría revelarnos un rasgo de la personalidad de Josué, que más adelante será clave para este análisis. Hablamos de una tendencia a sobredimensionar algunos hechos y a enfatizar sus supuestas capacidades que estarían por encima del promedio. Durante la primera llamada de Josué a la radio ocurrirá un incidente interesante. Se escuchará un pitido que, según su propio relato, tendría implicaciones directas en su salud. Dios tiene atributos morales y atributos naturales. Los atributos morales de Dios es misericordia, bondad, amor, perdón. Y ellos no los tienen. ¿Qué pasó? Ellos tienen estas. Perdón, señor. ¿Qué está pasando? Soy un ruido. Era línea, es su línea. No, tengo un dispositivo
porque a partir de eso he tenido problemas cardíacos. Sí. Es un dispositivo que me altera, que me indica que está alterado mi sistema cardiovascular. Tienes que tranquilizar. Me voy a infiltrar en este momento algún medicamento, pero por favor, señor pastor, continúe. Josué asegura que el sonido que se escucha provendría de un dispositivo que le advierte que su sistema cardiovascular se encuentra alterado y que necesita infiltrarse de inmediato. Añade además que este problema habría sido provocado por las experiencias que afirma estar viviendo. Sin embargo, no solo la tecnología médica actual no contempla la existencia de un dispositivo cardíaco que emita señales de esa naturaleza, ni que requieran luego de un proceso de infiltración como el que él menciona, sino que además este problema de salud no volverá a mencionarse en entrevistas posteriores. Y cuando fue entrevistado por Dross allá en el 2012 y se le preguntó sobre qué medicamentos usaba para sus problemas del corazón, Josué dirá que ninguno, y que el sonido que se escuchó en el audio original era en realidad un medidor de glucosa. Quiero preguntarle al pastor. Sí, porque, por ejemplo, en el minuto 58:30 de la conversación, tú decías que tú tenías problemas del corazón. De hecho, había sonado un aparato extraño, que debido a todas tus experiencias, habías quedado un poco mal, un poco tenso, y que tú tenías un aparato que te decía cuando tus pulsaciones del corazón se estaban acelerando. Así es, exactamente. Yo no estaba bajo ningún tratamiento médico, pero sí me ocurría mucho la exaltación, y aunque yo generalmente recurría a medicamentos, o más bien a la farmacopea naturista, sí ahí usaba desde algún respirador o alguna epinefrina o algún tipo de cosas, aunque nunca estuve en uno, pero sí precisamente por que me hiperventilaba, usaba este dispositivo que me avisaba que desde que mi azúcar estuviera baja, aunque jamás he tomado insulina porque no soy diabético, ni nada de este tipo, ¿no? Claro. Este hecho podría ser revelador, ya que puede interpretarse de dos maneras. O bien Josué preparó deliberadamente este sonido para intensificar la carga dramática de su relato, o se trató de un hecho fortuito que fue aprovechado para añadir más tensión al momento, lo que lo presentaría como un hábil improvisador narrativo. También en esa entrevista con Dross, Josué le asegura que su rostro y su cuerpo sufrieron deformaciones tan graves a consecuencia del pacto que debió someterse a múltiples cirugías reconstructivas para recuperar su apariencia normal. No obstante, al ser invitado a mostrar evidencias de tales marcas o cicatrices de estas intervenciones, Josué se negará a hacerlo, y aunque promete algún día mostrarlas, hasta el día de hoy ese elemento narrativo también ha desaparecido de su relato. Otro elemento que también desaparecerá de su narrativa es su supuesta erudición. Josué afirmó dominar 6 idiomas. Aprendí latín, griego y hebreo antiguo. Ahora hablo 6 idiomas. Sin embargo, hasta hoy no existe evidencia que respalden estas supuestas habilidades lingüísticas. De hecho, en una entrevista con el investigador César Buenrostro, quedó claro que su conocimiento del latín no alcanzaba ni siquiera para recitar las oraciones básicas que cualquier persona podría conocer. Josué nos va a dar un saludo o una frase en latín, porque también era otra de las circunstancias que no pudo entablar un diálogo con Dross en latín. Yo pensé, bueno, si Dross hubiera hablado latín, pues hubieran entablado un buen diálogo, pero si de alguna manera solamente lo dominaba Josué, pues iba a quedar todo en especulación de cualquier modo, ¿no? ¿Nos podrías dar la oración que tienes preparada o alguna frase para que la gente más o menos confirme cómo manejas el latín? Bueno, siempre y durante varias entrevistas, muchas participaciones que he tenido, he explicado cómo es que adquirí mis conocimientos, ¿no? Hablar en latín siempre para mí fue necesario por la interpretación, por apelar mis plegarias, mis adoraciones, mis cultos. En este caso, yo tengo muy restringido el uso de esta lengua. Solo podés decir en nombre del Padre, que es quien me permite estar aquí, ¿no? En nombre de Dios o en nombre del Padre.
em nome de Deus, ou em nome de Padre, em nome de Deus, ou em nome de Padre, em nome de Deus, ou em nome de Padre. Bien, mira, esto de lo latín y de lo hebreo... Sí. Una vez más, el patrón de la exageración se repite, como si intentara construir deliberadamente la imagen de un joven prodigio, poseedor de conocimientos avanzados a los que muy pocos tendrían acceso, y además que estarían prohibidos. Otro dato clave para entender la personalidad de Josué se revela tras la muerte de Juan Ramón Sáenz. Josué parece aprovechar de esta situación para mostrarse más dispuesto a la exposición mediática. Josué participará en una serie de reportajes, donde incluso aceptará ser cómplice de montajes televisivos. En estos reportajes no solo se daba a conocer su historia, sino que era deliberadamente adornada con elementos falsos y efectos especiales, fabricados especialmente para satisfacer las cuotas de rating de la televisión. Llegados a este punto, lo más fácil sería concluir que estamos frente a un loco o un charlatán. Para muchos, esa será la respuesta que necesitan para poder dormir tranquilos. Si tú eres uno de esos, no te culpo por dejar el video aquí. Pero si intuyes que podría haber elementos que no encajan en la lógica del fraude, elementos que un mentiroso habría omitido por ser demasiado absurdos, y que un loco no habría estructurado con tal precisión, y que quizás podrían estar allí precisamente para que dejemos de mirar. Son estos cabos sueltos los que nos obligan a explorar una posibilidad más inquietante. Pocos se atreverán a decirte lo que oirás a continuación, porque nuestra sociedad está atrapada en la ilusión del materialismo, despreciando sistemáticamente voces que quizás podrían ayudarnos a entender qué es lo que estamos enfrentando. Pero para seguir explorando estas ideas necesitamos de tu apoyo. Puedes hacerlo dejando un like en este video, haciéndote miembro del canal, utilizando los supergracias o a través de PayPal. Tu apoyo es fundamental porque, aunque insistimos que esta es una hipótesis, una gran parte lo rechazará con virulencia, porque nos atrevemos a cuestionar lo que ellos dan por sentado, aunque esa certeza pueda ser solo una ilusión, que podría estar auspiciada por algo que parece no tener buenas intenciones. Y si piensas que exagero, espera a ver lo que sigue. El relato de Josué alcanza niveles de surrealismo difíciles de digerir. Un cerdo que ataca a su madre y lo transporta volando hacia un cautiverio de 21 días en una caverna. Todo sin un solo testigo ni reportes policiales que confirmen su desaparición. Pero el punto más crítico es el supuesto crimen contra su abuela, a quien asegura haber convertido en un pergamino. Lo desconcertante es que pese a su confesión de autoría, la investigación oficial dictaminó una muerte natural. Yo se lo pregunté a él en su momento y él lo que me dice, lo que pasa es que después de que yo maté a mi abuelita, el cuerpo estaba muerto como si hubiese sido un paro cardíaco. Nada de lo que ella había hecho se demostraba en el cuerpo. Esa fue su respuesta. Pero desde la lógica de un productor, ¿no te llamó la atención ese punto? Claro, pero también pensamos que en el mundo paranormal sí suceden cosas que no tienen explicación. Uh-huh. Entonces, él ritualizó el cadáver de su abuelita. Él lo utilizó, le puso signos, le puso señales. No sabemos si en su gran capacidad de manejar a las personas con el pensamiento, hipnotizándolos con su anillo de dominio. No sabemos si lo utilizó para que el médico legista no viera nada de eso. Lo que muchos justifican como una manifestación sobrenatural en la realidad podría tener una respuesta distinta. Al igual que lo que planteamos con los viajes de Sixto Paz a Ganímedes. ¿Qué tal si estas experiencias límite ocurrieron realmente para él, pero dentro de los confines de su propia mente? Pero ¿qué tal si al experimentar estas invocaciones, José realmente lograse contactar con algo? Y ese algo le habría hecho vivir estas experiencias en un plano que no es físico. Podríamos estar ante una vivencia de otra naturaleza,
un estado alterado de conciencia o una alucinación impuesta que se entremezcla con la realidad. Sería un fenómeno idéntico al que vivió Jodorowsky con la cirugía psíquica de Pachita, o el viaje de Sixto Paz a Ganímedes, que analizamos ya anteriormente. Sucesos que, aunque carecen de evidencia física, fueron absolutamente reales para la psique de quienes los experimentaron. Desde su reaparición después de casi 10 años, Josué pareció decidido a capitalizar su fama para consolidarse en los medios. Sin embargo, su personaje nunca terminó de cuajar. Quizás el factor principal sea la duda sobre su supuesta redención. Aunque pretendió mostrarse como alguien que superó su etapa oscura, sus propias confesiones lo contradicen. Josué admite que durante 6 años de retiro espiritual con pastores continuó realizando pactos en secreto. Peor aún, al salir buscó a chamanes para un ritual de liberación que raya en lo absurdo. Pero después de que yo salgo del monasterio, pues yo empiezo pues una evolución espiritual ya con chamanes, con maestros de esta índole, ¿no? Según él, intentaron atraer a la misma entidad original para engañarla y revertir el proceso. Resulta difícil de creer que alguien pueda burlar a una inteligencia supuestamente superior con una estrategia tan rudimentaria. O quizás a quien engañaron no fue a la entidad, sino a todos ellos que creyeron que eso funcionaría. En los últimos años, José trata de presentarse como un maestro en artes oscuras. A través de diversas entrevistas en podcasts, se esfuerza en convencernos que es un hombre renovado con un conocimiento superior. Ya la ceremonia de intronización habla sobre alguien que se inicia en el culto con un grado. No es como un iniciado. Sí. Si lo fuéramos con algo católico, o sea, el bautizo lo hace cualquiera, ¿sí?, por pura devoción. Soy tu hijo, señor Lucifer, pues protección y sabiduría, ¿no? Que es generalmente lo que se pide. Pero alguien que ya se entroniza ya es alguien que está un rango más confirmadísimo, claro, ¿no? O sea, marcando una distancia jerárquica clara al no considerarse un simple brujo, sino como un hechicero. El hechicero sería algo así como un arquitecto de la realidad, alguien que poseería un dominio de la voluntad sobre las diversas entidades y que operaría mediante pactos directos con las más altas jerarquías espirituales. Tú apelar a la presencia de esas espiritualidades y obligar a que esas espiritualidades o esos seres demoníacos, esos ángeles negros, porque recordemos que el demonio tiene un origen angelical, claro, pues hicieran lo que tú quisieras. Sin embargo, detrás de esta pretendida autoridad se asoma también una profunda confusión teológica. Josué parece atrapado en una lógica donde su vínculo con lo sagrado parece meramente mercantil, estableciendo convenios que supuestamente le permitirían mantener un pie en el reino de la luz y otro en la oscuridad, tratando a Dios y al diablo como si fueran dueños de dos empresas competidoras, donde él actuaría como un agente libre espiritual, negociando con ambos para obtener beneficios simultáneos. Claro, por supuesto, yo ayuno y Señor, conocer y permíteme hacer eso, porque además pues ya no hay cosas así. Mira, yo voy a ser juzgado. Todos vamos a ser juzgados. Bueno, sí, claro. Procuro hacer diario indulgencias. Y sí espero que mi permanencia en el lago de fuego sea breve. Ya. Y por ejemplo, en este momento tú trabajas con algún demonio. Mira que no quieren que hable. No te preocupes. No, yo trabajo con ningún demonio. Okay. Yo le pido a Satanás. Yo le pido a Satanás. Esa lógica le puede servir hasta cierto punto como un escudo de inmunidad frente a las críticas, pero revela un vacío fundamental. Para Josué, su relación con lo divino no se trata de fe o confianza, sino de una transacción comercial. Y esa contradicción se vuelve evidente en algunas de sus entrevistas, donde lo veremos aparecer rodeado de crucifijos, con rosarios en la mano, o incluso vistiendo escapularios,
que no serán usados como signos de devoción, sino como amuleto de defensa contra aquellas entidades con las que intenta pactar. Pero a pesar de que intenta vendernos a la imagen de que es un hombre que somete a las entidades a su servicio, la realidad que captan las cámaras es muy distinta. Cuando lo vemos limitando su expresión, incapaz de articular oraciones o atragantándose al intentar mencionar el nombre de Jesús. Y el pastor me decía, Josué, sé fuerte, ¿no? Y vamos a quitar toda la ligadura, ya sabes, estaba él en posición de defensa, ¿no? Y por la sangre de Cristo yo te decreto, demonio, sal y... Ya no puedo hablar. Ya no puedo hablar. Un poquito de agua. No, es que el demonio se enoja que hable de esto. No, es que el poder, la sangre de Cristo es poderosa. Y yo creo que el pastor pues, era una persona bien también, si no, no hubiera funcionado, ¿no? Surge una pregunta inevitable. ¿Es realmente él quien domina? ¿O es solo el títere de una fuerza que no podemos ver? Josué asegura haber encontrado la felicidad, pero cabe preguntarse, ¿se puede ser realmente feliz cuando por su propia boca confiesa seguir siendo atormentado por las entidades, tal como lo narraba en su primera aparición en la radio? Y pues yo desaparecí muchos años. ¿Y seguías escuchando a esos demonios? No, ya no. Ahora tampoco ya los escucho, los veo de repente, pero ya no los escucho. Era que, sí, el dinero que yo tenía que gastarlo. Y bueno, eso sigue siendo algo que me ocurre hasta ahora, Así, no sé, los $10,000 que me pagaste de esta entrevista, si yo no me los gasto ahorita, yo ya no tengo. Es innegable que las contradicciones y las inconsistencias del relato de Josué revelan un esfuerzo por añadir elementos a su relato para hacerlo más impactante. Sin embargo, existen otros elementos que por su naturaleza absurda no parecen haber sido agregados para ese fin, pues lejos de alimentar la necesidad de Josué de sentirse más importante o de proyectar la imagen de un maestro que domina la realidad a su antojo, esos detalles lo exponen como una figura vulnerable y fragmentada. La imagen que captamos es radicalmente opuesta a la que intenta vendernos. Es la de un hombre que parece ser víctima de algo que ni siquiera le permite articular sus propias palabras. Fingir esta fragilidad no parece ser una estrategia de marketing lógica para quien busca presentarse como un dominador de fuerzas oscuras. Y eso nos deja ante dos alternativas. O estamos frente a la manifestación de un trastorno psíquico profundo, o hay algo que, aprovechándose de su búsqueda de reconocimiento y sus debilidades, ha tomado el control. Esta fuerza no solo parece haber modificado sus creencias, sino que las confunde y las propaga a través de los medios. Medios que sirven como caja de resonancia para alguien que no solo ha confesado crímenes atroces, sino que promueve la idea de que es admisible y posible dañar a otros mediante el uso de artes oscuras. Claro, yo no hago daño. Bueno, sí, pero no así. Claro. No, sí, es que ese es el tema. Quizás lo consideramos admisible porque nuestras creencias también han sido cambiadas o hemos sido confundidos. ¿Y si no se tratara de un simple delirio, sino de una conciencia invisible que preferiría actuar desde las sombras, permitiendo deliberadamente que su víctima cargue con el estigma de loco o mitómano ante los demás? Mientras tanto, esta fuerza lo utiliza como un vehículo para difundir una lógica perversa. La idea de que el bien y el mal no serían más que fuerzas manipulables, intercambiables mediante pactos que prometen beneficios sin consecuencias. Aunque no podemos afirmarlo con certeza,
Las pistas están allí. Una inteligencia que crea ilusiones, manipula creencias y se infiltra en la sociedad para sembrar confusión, que expone a su víctima al ridículo y la envuelve en un relato lleno de elementos absurdos e inverosímiles para proteger su propio anonimato. Esa capacidad de distorsionar la realidad, usar la mentira como escudo y convertir todo en un teatro del absurdo, parece ser nuevamente la huella del trickster. Si aún no comprendes la naturaleza del trickster, te invito a ver el primer video de esta serie. Allí explicamos nuestra hipótesis sobre esa inteligencia capaz de proyectar ilusiones directamente en la mente humana, dejando pistas que podemos rastrear a lo largo de la historia. Haz clic en el video que aparece en pantalla y descubre lo que nadie te dice sobre la verdadera naturaleza de los extraterrestres. Pero hazlo solo si prefieres la verdad a una ilusión.